Bueno, le decíamos que íbamos a hablar de estos cambios. Tenemos la sensación que hay un cambio de época en el orden económico y social del mundo. Hoy le hemos pedido a un profesor de la Universidad Nacional de Córdoba, especialista en marketing, que además participa y dicta clases en una tecnicatura sobre el pensamiento social de la Iglesia en la Universidad Católica, que es el doctor Enrique Bianchi, a quien le agradezco muy especialmente que esté con nosotros, Enrique. Muchas gracias, Alfredo. Buenas noches a todos. Bueno, la primera pregunta de carácter general. Uno tiene la sensación de que hay cambios muy grandes a nivel global, yo diría incluso geopolíticamente, y alguna vez un autor, que veo que tenés allí el libro, acabo de verlo, Michel Albert, habló de que había una especie de confrontación que ya no iba a ser después de la caída del muro, no iba a ser del capitalismo contra el socialismo real, digamos, sí, sino que era dentro del capitalismo. ¿Nos podés decir un par de cosas sobre esa apreciación? Claro, Michel Albert en los 90, justo con la caída del muro, plantea en realidad como una rivalidad entre capitalismos distintos, donde la gran variable que descubre la economía y la administración es que la economía como ciencia social se encarna en distintas culturas y que las culturas distintas van formando distintos tipos de capitalismo. Él en ese libro en realidad plantea una mirada de un capitalismo liberal clásico más anclado en una mirada anglosajona frente a la mirada de la cultura de lo que fue el Sacro Imperio germánico en su momento, o lo que es la cultura alemana del Rin, como rival de esa cultura prusiana que representaba Berlín. Uno más competitivo y el otro más cooperativo. Exactamente, en las palabras tienen que ver con la forma de ser de la sociedad. Quizás las sociedades nortes de Europa, siempre el tema de la comunidad como mecanismo de defensa siempre ha estado mucho más presente en ese sentido. La historia del capitalismo anglosajón visto de Estados Unidos, no solo miramos con el Far West, con esa expansión hacia la búsqueda del oro, de los metales, y básicamente con la expansión de la bolsa. Entonces esos capitalismos tienen raíces distintas porque uno viene más también el germánico de una experiencia de empresas más familiares, de un capitalismo más cerrado, más apoyado sobre la bolsa que sobre los bancos, que sobre una estructura de bolsa o de capitales abiertos como lo hemos visto, ¿no?, en esa crisis espectacular del 30 que estaba en el 30, que fue el boom de la especulación financiera, que nosotros la vivimos en el mundo de nuevo en 2018. Te pregunto esto, viniendo un poco hacia el presente, sí, ¿no? Hoy hay un nuevo jugador importante que es China, sí, y hay una confrontación a partir de que llega a la oficina Mr. Trump. Hay una confrontación, o no sé, o es para negociar. ¿Cómo estás viendo eso y qué consecuencias crees que puede tener? Bueno, China es otro jugador que Michel Albert cuando escribió el libro no estaba, ¿no? Claro. En realidad algunos lo llaman el capitalismo de Estado o socialismo de Estado. Está claro que dentro de la Revolución China, en algún momento cuando hace la apertura con Jimmy Carter y con Henry Kissinger, que en realidad Estados Unidos lo utiliza como un contrapeso contra Rusia. El gran enemigo siempre fue Rusia. Siempre la política exterior norteamericana buscaba cerrarle los caminos hacia los océanos a Rusia, sea en el Mar Negro, sea en el acceso al Índico, sea al Mar Amarillo, y en realidad en el medio estaba ahí China, digamos, ese gigante dormido. Lo que pasa es que ahora ese no solamente se despertó, no solamente se empezó a andar, sino, podemos decir, desarrolló un modelo de capitalismo de economía mixta donde el Estado juega un papel central en muchos rubros, pero también con cada vez con mayor iniciativa privada y fuerte inversión extranjera también, digamos. China ha sido una construcción de toda Europa, ha sido el desarrollo de los últimos 30 años después de la caída del muro y una mirada de un capitalismo global basado en una logística global donde todo el mundo fue a buscar. Primero fueron a buscar mano de obra barata, pero después China aprovechó eso para aprender como proveedor mundial y desarrollar su propia tecnología. Y en la actualidad, ¿qué estás viendo de cómo eso puede impactar sobre los países, sobre países emergentes, sobre países, o sobre la Argentina más particularmente?
Yo creo que China hoy, lo que cuesta reconocer es que hoy está teniendo una superioridad tecnológica sobre Estados Unidos. Lo vemos con las sanciones que por ahí nos parecen ridículas, no permitir el ingreso de TikTok, o lo vimos recién con la empresa de inteligencia artificial, que con mucho menos plata lograron mayor efectividad. Yo creo que China hoy está jugando lo que España en algún momento en el siglo XVI jugó, lo que se llamó la primera globalización mundial. O sea, hoy el proyecto de la Ruta de la Seda de China, que es en realidad pensar que sacó cerca de 900 millones de gente de la pobreza en los últimos 30 años, pero todavía le queda un montón de gente en el interior de China que estatalmente los tienen controlados para que no vayan todos a la costa. Claro, sobre todo en el sector rural. Sobre todo en el sector rural, claro. Los lleva a ella a una pelea de recursos a nivel del mundo justamente para poder seguir en esa expansión económica que para Occidente es brutal. Si uno dice que viene creciendo a 5, al 7%, claro, al 10% anual, China necesita recursos. Entonces ahí América Latina empieza a ser como un rol clave. Hoy está apareciendo ya en la región con señales de apoyar el ferrocarril bioceánico que va a unir puertos de Brasil con el reciente construido en Perú. Bueno, ese puerto de Perú es realmente impresionante. Es impresionante, ¿no? Y la experiencia que tenemos en América Latina es de haber tenido un socio en la región de Estados Unidos, pero en realidad nunca vino con capitales reales a desarrollar infraestructura dentro de la región. O sea, la mirada a veces de América Latina es nos trajiste la droga, intervención militar. Está bien que estamos en un cuadro en su momento la excusa fue la Guerra Fría, pero después en los últimos 30 años, desde el punto de vista de inversión, en América Latina todo el mundo está expectante de decir, bueno, y Estados Unidos que jugó en el desarrollo de América Latina, y en realidad ahora aparece China como diciendo, bueno, te voy a dar un swap, te voy a dar inversiones reales. De hecho, el presidente argentino no quería a los chinos y finalmente los empezó a ver más simpáticos cuando tuvo que renovar el swap chino, ¿no? Sí, no solamente el swap, sino también el comercio, porque gran parte de nuestra producción de la ventaja comparativa que tenemos que el campo tiene como destino de nuestros productos agroindustriales China. O sea, hay un digamos, comercio, el comercio, no tiene, digamos, en cierta manera, el comercio a veces deja de lado lo ideológico. Claro. Le pasó a Clinton, cuando en realidad fue en los 90, los jóvenes no se van a acordar, pero en la plaza de Tiananmen, esa pedida de democracia en Hong Kong, creo que fue aplastada por el gobierno chino, y en los momentos, ¿qué primamos? ¿El comercio o los derechos humanos? Entonces, esa dicotomía está en el mundo occidental, ¿no? ¿Cómo debería plantarse Argentina ante esta situación, esta nueva situación, diría yo, este nuevo reparto de influencias en el planeta? Tradicionalmente, a lo largo de la historia y en las guerras mundiales, y hoy estamos en el preludio de lo que todo el mundo dice, la tercera guerra mundial, que no sabe cómo va a ser, pero uno ve conflictos en todos lados, la tensión de China con Taiwán, las Coreas, etc. Lo de Ucrania, que está, lo de Israel hoy también, también el tema del Golfo Pérsico. Uno se pregunta, Argentina siempre fuimos neutrales. Y fuimos neutrales más allá de las cuestiones ideológicas, tanto en la primera como en la segunda. Y yo creo que esa neutralidad, en definitiva, nos dio oportunidad de recibir gente de todo el resto de países del mundo y distintas salidas en la posguerra, ¿no? Quizás fue más difícil en la segunda, porque por ahí un peronismo que estaba más complicado estábamos sospechados de... Pero, de todos modos, está claro que hoy es difícil ser neutral en la medida como plantea la relación internacional Trump, ¿no? Pero el juego hay que hacerlo al menos desde el punto de vista del comercio, ¿no? ¿Pensás vos que el hecho de que Argentina o que el presidente exprese una proximidad y simpatía con el presidente Trump es una ventaja para Argentina para tener algunas otras posibilidades? Yo creo que en la situación que estamos nosotros tratando de salir de nuestro problema económico es una ventaja, porque de hecho hemos tenido el acuerdo con el Fondo Monetario, estamos intentando estabilizar la economía. En el largo plazo yo creo que va a primar lo comercial. Estados Unidos viene siendo proteccionista desde hace mucho. Sí. De hecho, cuando subió Macri al gobierno, algunos recordarán a los dueños de Techin inaugurando una planta en Estados Unidos de acería, cuando uno diría, bueno, ¿por qué te fuiste con una planta de acería de Estados Unidos? Y está claro que siempre nos han puesto restricciones a
al limón, han puesto restricciones comerciales al acero, un montón. Entonces, está claro que eso, una cuestión, yo creo que es la cuestión política y se puede manejar lo económico de otra manera. Hay que tener cintura. Sí, esperemos tenerla. Guillermo, te agradezco mucho estos minutos y bueno, seguramente te vamos a estar convocando porque tengo la sensación que las mutaciones a nivel internacional van a seguir y vamos a seguir sorprendiéndonos todos los días con lo que sucede en el mundo. Muchísimas gracias. Gracias. Lo único que yo diría, está expectante, ¿no?, ese acuerdo siempre frenado del Mercosur con Europa. Yo creo que hoy Europa está en una debilidad. Está una debilidad frente a la guerra que está otra vez ahí en Ucrania, viendo que no se sabe cómo termina, pero también está una debilidad comercial frente al mundo. Y yo creo que América Latina y el Mercosur y el Cono Sur pueden darle a Europa, digamos, un nuevo aire a sus inversiones, como en algún momento en los 90 con la privatización nosotros supimos darle al menos a España, ¿no? Pero bueno, eso hay que saber negociar y maniobrar. En un mundo multipolar, creo que ese es el gran desafío que tiene la Argentina. Bueno, esperemos que lo hagan, que lo puedan hacer. Te agradezco muchísimo de nuevo. No, gracias por la invitación. Y seguramente te vamos a estar convocando nuevamente. Bueno, muchas gracias.